Sistema legal del Reino Unido. En el estudio del sistema legal del Reino Unido, la ley se divide en dos: ley pública y ley privada. Los abogados distinguen la ley civil de la ley penal. La ley pública está relacionada con el Estado, es decir, las leyes que rigen los procesos en el gobierno local y en el gobierno nacional relacionados con migración, seguridad social entre los individuos y el Estado. La ley privada es la que rige las relaciones entre personas jurídicas como individuos y empresas, y dentro de estas su derecho a la familia, el derecho contractual y el derecho de propiedad. El derecho penal se encarga de las medidas de conducta que se llevarán a cabo en caso de sucesos penales, como por ejemplo asesinato y robo, pero para esto se hace un juicio primero. La ley civil se encarga de las relaciones entre las personas privadas, sus derechos y obligaciones. También se encarga de las medidas de conducta que pueden llevar una reclamación por parte de una persona jurídica para obtener una indemnización o medida cautelar. Esta orden primero se lleva a cabo en la Corte. La ley sustantiva crea, define o regula los derechos y obligaciones para todas las áreas del derecho. El derecho procesal es aquel que se encarga de definir los procedimientos por los cuales se va a aplicar una ley. En Reino Unido no existe una constitución como tal, pero existe la máxima autoridad que es el monarca, el cual se encarga de todo el gobierno de la corona. El Parlamento Westminster cuenta con dos cámaras, la Casa de los Señores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes va a estar compuesta por miembros electos, a diferencia de la Casa de los Señores, donde la mayoría de sus miembros van a ser nombrados. A pesar de que no existe una constitución como tal escrita, existe la ley constitucional que se encarga de la ley estatuaria, la ley común y las convenciones constitucionales. Reino Unido está constituido por 4 países con 3 jurisdicciones diferentes: Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte, que comparten una legislatura en el Parlamento de Westminster para hacer nuevas leyes y tener una tradición de la ley común. Pero a pesar de esto, todas tienen una jerarquía de cortes, reglas legales y una profesión legal. Fuentes de la ley. Ley común. Ley común en la Unión Europea. El sistema legal en muchos países, incluyendo Australia, Canadá, Ghana, Hong Kong, India, etc., tienen como base la ley común. La ley común consiste en leyes sustantivas y de procedimiento, que son creadas por los judiciales en las cortes, aunque la legislación en sí está sujeta a interpretación y a modificación en las cortes. Algo esencial en las leyes comunes es la jerarquía de las cortes. En toda la Unión Europea, la jurisdicción y el principal precedente vinculante. En la práctica, esto significa que la decisión de una Cámara Alta está en conjunta con una de la Cámara Baja. Eso significa que la decisión debe ser seguida. Los tribunales civiles y penales de Inglaterra y Gales principalmente escuchan pruebas y tratan de determinar lo que sucedió exactamente en un caso. Por otro lado, los tribunales inferiores deciden cuestiones de hecho, mientras que los tribunales superiores normalmente se ocupan de los puntos de la ley. Alrededor del 95% de todas las causas penales en Inglaterra y Gales se juzgan dentro de los tribunales de magistrados por ser delitos menores, y en algunas ocasiones el tribunal puede enviar a una persona acusada ante el Tribunal de la Corona para un castigo más severo. Menores de entre 14 y 17 años de edad siempre deben ser juzgados por parte de una corte de menores. Los delitos muy graves están reservados para el juicio en el Tribunal de la Corona. La legislación de Reino Unido. Existen dos formas, la primera que son los actos y la secundaria que son los instrumentos legales. ¿Cómo se hacen las leyes en Reino Unido? Para hacer un decreto, primero se actualiza la ley existente. Se debe legislar porque hay circunstancias nuevas. Se revisa que esta vaya conforme a la ley internacional europea. Se consolidan todas las leyes en un solo estatuto y se codifican las reglas. El Parlamento puede promulgar o revocar cualquier ley que sea obsoleta, y la Corte debe hacer que se cumpla.
Siempre los actos del Parlamento deben ir escritos en mayúsculas y son creados por el gobierno local. El famoso papel verde se usa para una publicación en donde se exponen las propuestas en caso de que el gobierno quiera iniciar un proceso consultivo con la intención de atraer la opinión pública. También existe el papel blanco, que contiene más definidas las propuestas del gobierno, y este no es obligatorio que se presente. Debe contener la investigación y se queda siempre como un borrador. El proceso para promulgar cualquier ley debe ser presentada ante las dos casas del Parlamento en forma de borrador. El proceso es el siguiente: debe ser leída ante todo el Parlamento, se debate, se corrige y se vuelve a leer, se regresa a los miembros del Parlamento, se aprueba y va a la Cámara de arriba, y se lleva a cabo una aprobación por la monarquía.